Buenas tardes, gracias por haber venido. Somos un grupo de adolescentes, niños y niñas preocupados por el medio ambiente. Hemos preparado una pequeña conferencia para ustedes. Ahora les voy a pasar con Amaru, que va a hablar sobre la tala y quema de bosques. Bueno, gracias. En el proceso de la fotosíntesis de un árbol, este acumula CO2 y el CO2 lo convierte en madera. Esta madera luego es quemada, inundada o simplemente talada por la deforestación y el CO2 es liberado. Este CO2 va a formar una capa en la atmósfera que va a impedir que los rayos del sol vuelvan a salir. Entonces la temperatura va a subir, causando un desequilibrio en el ecosistema que podría generar incluso la pérdida de especies que nos afectaría directamente. Ahora Emilia les va a explicar un poco más sobre para qué se utilizan estos terrenos ya deforestados. Gracias, Amaru. Los bosques de la Amazonía ya deforestados se utilizan para los cultivos agroindustriales, también para los cultivos ilícitos de coca, la cual luego se convierte en droga y se comercializa alrededor del mundo de manera ilegal. También para la minería legal e ilegal, para abrir vías de comunicación, para urbanizar el terreno y para la ganadería. Todas estas actividades causan la deforestación y generan daños irreversibles hacia los ecosistemas. A continuación va a hablar Laura sobre las consecuencias del cambio climático. Gracias, Emilia. Las consecuencias del cambio climático son sequías, inundaciones, pérdida de especies, ecosistemas, cambios muy bruscos en la temperatura y básicamente la extinción de todo tipo de vida que hay en la Tierra. Ahora les voy a pasar con Luna, que va a hablar sobre pueblos indígenas. No solo somos nosotros y nosotras los afectados, los más afectados son nuestros pueblos indígenas amazónicos, por lo que ellos viven en esos terrenos. Y si talamos, si deforestan esos bosques, ellos serán más afectados, y aunque acuden al Estado y dicen que lo van a parar, sigue pasando, y esa es una de las razones de por qué también estamos aquí. Y ahora con Unai. Bueno, al matar los bosques nos quitan oxígeno, agua, plantas, animales y también hacen que se libere el CO2. Entre los organismos gubernamentales que hemos incluido en esta demanda se encuentran los ministerios de Agricultura, debido a que queremos que se haga más cargo de todo lo que, influye en, su propio trabajo. Energía y minas, ya que no se hacen cargo de de las consecuencias medioambientales que puedan tener los residuos que liberan antes y después de los procesos que se utilizan para extraer minerales y en sí. Y Economía. Además, también hemos demandado al Ministerio de Educación, al cual creemos importante demandar, ya que queremos que se capacite y se concientice este problema en las generaciones actuales, en las que estamos incluidos nosotros, y para que lo que está ocurriendo en este momento no se vuelva a repetir en el futuro. Además, también hemos demandado 5 gobiernos regionales de la Amazonía peruana. Gracias. La demanda es presentada porque el cambio climático nos afecta en nuestra vida cotidiana y nos va a seguir afectando peor si no hacemos nada. Bueno, si alguien tiene una pregunta o sugerencia o algo, puede decirla ahorita. Cuéntame a mí, ¿cómo es que ustedes, un grupo de niños, jóvenes bastantes, inició este proyecto, querer salvar al medio ambiente en nuestro país? ¿Cómo se
se inició? Bueno, la primera vez que vimos todo esto fue un video de Colombia, de niños y niñas colombianos que estaban tomando acciones en esto y también habían demandado al gobierno. Y nosotros pensamos que podíamos hacer algo parecido, debido a que también en el Perú la deforestación es una causa grave del cambio climático. Además de las noticias de esa niña llamada Greta Thunberg, que también estaba tomando manos en el asunto. ¿Y qué esperarían de aquí a unos años en nuestro país? ¿Ustedes qué cambio quisieran generar? Bueno, queremos que el gobierno cumpla con lo dicho en la cumbre de París del 2015, que algunos de estos acuerdos eran mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es la relación entre el cambio climático y la deforestación? Héctor. A la deforestación se la conoce como una de las principales causas del cambio climático, ya que, como ya acabo de explicar Amaro, al momento de talar árboles liberas el CO2 que éste ha estado acumulando durante todo su tiempo de vida. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿y quieren que otros niños o adolescentes se sumen a este llamado? ¿Laura? De hecho, nos gustaría bastante que se sumen porque el cambio, o sea, no empieza solamente en nosotros, sino en todos. Queremos que haya más gente apoyándonos y eso, pues esperamos que más gente se sume. Esto es solo el primer paso y sería bueno si otros niños y niñas pudieran considerar todo esto como una invitación a unirse a nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes con todos y con todas, muchas gracias por venir y por participar con nosotros y nosotras de este esfuerzo que protagonizan los niños y niñas que nos acompañan por enfrentar el cambio climático en el Perú. Esta demanda ha sido producto de su interés, su iniciativa y el apoyo técnico tanto del Instituto de Defensa Legal al que pertenezco y también del Instituto de Estudios Forestales y Ambientales. Aquí me acompaña Lucila Cautrat, directora de la institución. Sobre los aspectos legales de esta demanda, como muy bien han señalado los que nos acompañan aquí en la mesa, se han demandado a 4 ministerios y 5 gobiernos regionales, además del propio presidente de la República. ¿Y por qué? Porque esperamos cambios en las políticas públicas ambientales y en las políticas públicas forestales que existen hoy en el Perú, que se plasman en la ley, en la Política Nacional del Ambiente, la Política Nacional de Flora y Fauna Silvestre o la política económica, para que la deforestación hasta el año 2025 tenga una tasa neta de 0 hectáreas. Y esto es importante porque es la única manera en que nuestro país va a poder contar con un horizonte de supervivencia frente a la crisis climática y ecológica a nivel mundial. La demanda es por ello que se trata de una demanda constitucional de amparo que busca proteger derechos fundamentales, en este caso el derecho fundamental de estos niños y niñas al medio ambiente y a que puedan vivir en un futuro con dignidad, con salud, con agua y con integridad física garantizadas. Y es por ello además de que esta demanda resalta un principio importante en el derecho, que es la equidad intergeneracional. ¿Y qué significa esto? Que el mundo, los derechos tienen un enfoque que se ve de una generación a otra, que ellos pueden gozar que ellos deberían gozar de los mismos derechos que todos nosotros y nosotras hemos podido contar a lo largo de nuestras vidas, que cuando sea el momento en que ellos tomen las decisiones todavía haya un mundo por el cual tomarlas. Y es importante porque los derechos no se miden en el tiempo, únicamente en el presente, sino también en el futuro. Nosotros es por esto que hemos interpuesto esta demanda y esperamos que el Poder Judicial, en primer lugar, dentro de la instancia que es el Juzgado Constitucional de Lima, el tercer Juzgado Constitucional Transitorio, declare fundada las pretensiones de estos niños y niñas por un futuro mejor. A continuación le doy el pase a Lucila Cautrat. Muy buenas tardes. En nombre de CENEC, el Instituto de Estudios Forestales y Ambientales,
queremos manifestar que nos sentimos muy honrados de compartir este momento histórico con los amigos del Instituto de Defensa Legal, el IDL, y con este grupo de jóvenes ciudadanas y ciudadanos que en defensa de sus derechos constitucionales han presentado el día de hoy una demanda solicitando al Estado peruano que tome acciones concretas para detener la deforestación en el Perú, sobre todo considerando varios hechos que se han venido dando en nuestro país. Durante los últimos 10 años, la tasa anual de deforestación se ha incrementado de 75.000 hectáreas a 150.000 hectáreas. La principal fuente de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú es el cambio de uso y quema de bosques para otros usos. Como bien lo han señalado también los jóvenes, básicamente para los cultivos agroindustriales o la minería ilegal. Cabe señalar que esta demanda es altamente relevante en un contexto como el del fracaso de un acuerdo global en la COP25 el día de ayer, donde no se ha logrado alcanzar un compromiso real para no sobrepasar en 1.5 grados centígrados la temperatura del planeta al 2050, que se había suscrito en el Acuerdo de París. Tampoco se ha llegado a un consenso internacional respecto a la regulación de los mercados de carbono y desacoplar la economía de precisamente esta dependencia del carbono. En ese sentido, quisiera felicitar a los ciudadanos y a los jóvenes que han presentado esta demanda el día de hoy y esperamos que el Poder Judicial pueda atender su solicitud. Gracias.